Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Notas del autor. Advertencia. Se ha revisado la gramática, pero no se ha revisado a fondo. Atención, nazis de la gramática. Nota del autor. Hola a todos. Acabo de empezar a jugar Hades 2 y me puse a escribir este segundo capítulo mucho antes de lo previsto. Ahora volveré a Fate barra Clover. Kintsugi capítulo 2. Los sonidos del bosque parecían mucho más viscerales allí, al aire libre. Dentro del reino protegido que Hera y Zeus forjaron, todo era pintoresco. Perfecto, pero tan falso. Había viajado como un hombre hasta el anochecer, aún envuelto en los bosques y arbustos cuando acampó. Hefesto inspeccionó la carne de la gran pitón, con la intención de descubrir el poder que albergaba. No le impresionaba y Pitón. ¿Por qué una criatura de tal renombre en el futuro era tan débil? Cocinó la carne de serpiente, usando el conocimiento que Emilia había acumulado y practicado a lo largo de las innumerables versiones de Chaldea. Como ser divino, su uso de las habilidades de Emilia era naturalmente de mayor calidad, aunque nunca supo con certeza a ese momento. Ver la carne chisporrotear en las llamas que conjuró le hizo preguntarse cuánto podría aprender de la carne de la criatura. Decidió analizar la carne mediante análisis estructural, y para su sorpresa, descubrió que el hechizo era tan impecable como si estuviera analizando una espada. Bueno, y más o menos. La historia de la criatura no era del todo transparente. Era turbia y confusa, pero había suficientes fragmentos claros para aprender más sobre ella en general. Había asumido que la pitón a la que se había enfrentado era la original, la que Apolo acabaría matando en su primer mito. Este no era el caso, o al menos era improbable. Porque había más de una pitón. Tenía un padre, hermanos y varias otras criaturas confusas de las que no estaba muy seguro. La criatura que tenía ante él, muerta por su mano, no era una bestia divina completamente desarrollada, sino más bien un débil casi recién nacido. Sabía desde hacía tiempo que el objetivo de Pitón era devorar fragmentos de la divinidad cercenada de Leto, un subproducto de su embarazo. Al principio, había asumido que se trataba de una estratagema, un método para debilitar a un dios exclusivo de este linaje de monstruos, utilizando los fragmentos divinos para drenar lentamente los poderes de la presa en cuestión. En cierto modo, lo era. La debilidad de Pitón no se debía a la debilidad de la criatura en sí, sino a su incapacidad para comer hasta saciarse. Pitón, por naturaleza, era una esponja para la energía divina. Devoraba a cualquier ser que atacara y aumentaba su poder según la amenaza que se presentara. Era un depredador perfecto, uno que jamás sentiría hambre, pues los dioses nunca morían. Le dio la vuelta a la carne, cocinando el otro lado y untándola con un montón de hierbas que recogió. No quedó perfecto, pero no importaba. En una de las variantes más comunes del mito de Apolo, Leto fue atrapada por la pitón, y su hijo tuvo que luchar en su lugar para liberarla. Aunque existen diversas versiones, muchas muestran a Apolo luchando solo contra la criatura. Considerando que Leto era una titán, la idea de que una bestia divina la dominara por completo era muy improbable. Pero considerando las habilidades y los hábitos alimenticios de Pitón, tenía sentido que Leto, de entre todas las diosas, necesitara ayuda. Hefesto también aprendió un factor importante que no consideró correctamente. Años atrás, ahuyentó a la bestia, dejándola escapar tras morderle el tobillo. La herida sanó rápidamente, pero la criatura eludió sus sentidos divinos. Fue en ese momento cuando Hefesto se dio cuenta de la degradación general de sus sentidos. Había asumido que la criatura había ido tras Leto. Cumpliendo su palabra, nunca salió a investigar. La criatura nunca lo hizo, sino que intentó absorber la energía que le había arrebatado. La energía que Hefesto producía era lo suficientemente divina como para que Pitón la absorbiera, simplemente no era digerible. Cuando se defendió de la criatura años atrás, su carne era resistente, más que fuerte para soportar el incontable bombardeo de armas de Hefesto, tanto místicas como mundanas. En aquel entonces, las construcciones divinas simplemente no eran posibles, pues Hefesto carecía de la perspicacia necesaria para recrearlas por completo. Su propia divinidad facilitaba la creación de construcciones divinas, pero las encontraba asquerosamente vacías.
Eran solo fragmentos rancios, cobrados vida para cumplir un solo propósito. Él era mejor que eso. A diferencia de Emilia, quien no se enorgullecía de sus creaciones, Hefesto estaba lleno de ellas. No toleraría un producto que no cumpliera con sus estándares exactos. La única excepción era un producto solicitado. Solo entonces accedería a la petición de un cliente. Confiaba en que él también ganaría. Ese era el problema con las construcciones divinas estándar. Eran menos armas de poder y más símbolos de autoridad, canales de su fuerza. Para Emilia, eran cartas de triunfo de gran poder, pero en este reino y tal cosa no existía. ¿Qué pasaría con la jerarquía actual si las armas divinas pudieran potenciar a un dios más allá de su poder habitual? Esa era una pregunta para el futuro, una que Festo evitaría lo mejor que pudiera. Ahora, en su estado actual, sabía exactamente cómo crear construcciones divinas a su gusto e incluso podía recrear las construcciones divinas que Emilia había visto pero borrado de su memoria. La mente de Emilia se derrumbaría bajo el peso de cualquier construcción divina que creara, salvo contadas excepciones. Hasta donde el dios del fuego podía saber, el mundo interior de Emilia podía contener el plano de las construcciones divinas, pero no podía materializarlas. El proceso de traducirlas a su mundo interior casi lo mataría en la mayoría de los casos, pero la intervención de Alaya era la razón más probable de que esto no sucediera. Hefesto, como entidad mayoritariamente divina, no albergaba tal debilidad. Así que invocó la espada que mató a Orochi tan pronto, tanto para probar la propia hoja como asumiendo que la criatura sería más fuerte. La hoja, a pesar de su poder, era simplemente una hoja. Habrían sido necesarios varios golpes precisos para matar a Orochi con ella. Eso o convertirla en un noble fantasma también habría bastado. En resumen, la pitón del mito no debería haber sido abatida de un solo golpe. Por lo que pudo deducir, su propia energía divina fue la responsable de la degradación de la fuerza de la criatura, pues la esencia mortal que llevaba dentro envenenó a la bestia. Una cosa era comer carne para alimentarse, y otra muy distinta devorar la esencia de otro ser para obtener mayor fuerza. Por eso, los monstruos solían evitar atacar a los humanos cuando se volvían lo suficientemente fuertes. En cierto modo, Hefesto sintió celos de la bestia. Esta sabía exactamente qué quería ser, qué propósito tenía, pero él no. Las experiencias de Emilia le habían aportado algunas ideas, pero nada que Festo pudiera aceptar con la confianza suficiente. Era una anomalía, eso era cierto. Suspiró, preguntándose qué estaba destinado a ser. Era un accidente, de pies a cabeza. Su mera existencia, un extraño milagro. ¿Tenía un propósito? ¿Quería uno? Emilia existió con un propósito durante incontables eones como cazador de la humanidad. Era horrible, repugnante y, francamente, abrumador incluso para Hefesto. La falta de autonomía, la profanación total y absoluta de sus ideales. Era extraño que, a pesar de todo ese horror, a pesar de todo ese sufrimiento, perdiera el rumbo. Había vivido cada momento que Emilia vivió, aunque parecía que hubiera sido hace siglos. En esos recuerdos, alejándose entre su angustia, estaba la certeza de saber con precisión por qué existía, que era necesario. El dios se frotó las manos callosas, perdiéndose en la sensación de su carne. Era real. Estaba aquí. Eso debería haber bastado, considerando todo lo que experimentó como Emilia, pero no fue así. Intelectualmente, sabía que la vida, en última instancia, carecía de sentido y que se vivía independientemente a esa verdad. Había belleza en la lucha, belleza en hacer de la propia vida lo que uno deseara. La libertad para lograrlo era la mayor fortaleza de la humanidad. Claro que existían leyes. También existían restricciones sociales, morales y físicas. Sin embargo, en última instancia, todo estaba permitido. Nada podía impedir que alguien hiciera lo que quisiera. Podían ser interrumpidos, asesinados e incluso capturados para impedir sus acciones, pero nada impedía al hombre alcanzar ese objetivo, intentar convertir sus metas en realidad. Era un concepto que dibujó una sonrisa de satisfacción en el rostro de Festo. La humanidad, en ese sentido, era tan tangible, tan hermosa. Antes de Emilia, nunca había conectado con los humanos, se sentía más allá de ellos. En realidad, lo era, independientemente de lo conectado que se sintiera, no se podía negar que era un poder superior. Pero aún así, los humanos le eran queridos. Salvar a la gente, era como dijo aquel chico, Shirou, hace tanto tiempo. No estaba mal ayudar a la gente. No estaba mal ser amable. La retrospectiva, como dicen, era absoluta. Lo que Emilia no comprendió fue que no fueron sus ideales los que lo traicionaron.
En todo caso, fue lo contrario lo que Hefesto descubrió. Emilia nunca encarnó realmente sus ideales, por lo que no podrían haberlo traicionado. De hecho, él tampoco vivió según ellos. La verdad era un estado mucho más depresivo que eso. Emilia fue víctima de los ideales que le inculcó su padre, consumido por ellos con los brazos abiertos. Cualquier cosa que pudiera llenar el vacío de su corazón destrozado se aferraba a una avaricia incomprensible. Se ahogó en ella hasta el punto de quedar deformado más allá del sentido común humano. Estaba condenado desde el principio. Incluso como espíritu heroico, Emilia no lo comprendió. Tal fue su maldición. ¿Soy tan diferente? Murmuró Hefesto mientras comía su comida. Había partes de él que rehuían la verdad, que detestaban la idea, pero compartía la desesperación de Emilia. Desesperado porque alguien, cualquiera, le dijera por qué había nacido así. No era un mortal, al menos no del todo. Antes de su vínculo con Emilia, antes de su cambio de perspectiva, era completamente una entidad divina. No nacían simplemente como los humanos. Cuando nacía un dios, tenía un propósito, una razón para existir. Incluso si era algo tan simple como forjar hierro todo el día como esos bichos raros, al menos tenían la certeza de por qué existían. Sin embargo, aquí estaba, con dominios que técnicamente otros cumplían. Atenea iba a nacer algún día, si es que no lo había hecho ya. Después de todo, Hefesto no siempre fue un elemento fijo en los mitos de Atenea. Algunos humanos describían que simplemente brotó de la cabeza de Zeus con una lanza en la mano, de alguna manera. Era una diosa artesana, más versada en ropa y demás, pero eso la rezagaba. Nada le impedía ampliar el concepto de artesanía para incluir la metalistería. Era herrero, pero eso no impidió que Hefesto creara telas y otros productos similares a nivel divino. No era joyero, pero creó el cinturón de Afrodita en el otro mundo. Era un dios del fuego, pero tanto Prometeo como Hestia ostentaban dominios bastante similares. ¿El dios de los volcanes? Quizás, pero se podría argumentar que Tifón era lo suficientemente divino como para encarnar también ese dominio, por monstruoso que fuera. Nada de lo que poseía era realmente único. Entonces, ¿y por qué estaba allí? Porque si solo fue un accidente y eso hacía que todo a su alrededor careciera de significado. ¿Qué estoy haciendo? Sonrió Hefesto con una sonrisa algo triste en su rostro, pensar en estas cosas no me sirve de mucho. Suspiró mientras miraba las estrellas. Al final del día, por muy incierto o ansioso que estuviera, por muy incierto que estuviera, por muy incierto que lo atormentara, era libre. Eso, sin importar nada más, era todo lo que importaba. Simplemente caminó hasta ese lugar y seguiría caminando y explorando hasta que alguien lo detuviera. No le preocupaba demasiado no crear cosas. Después de todo, su esfera de realidad era como una forja portátil. Cada vez que dormía, regresaba a ese mundo. Un noble fantasma más, una escuela más de aprendizaje en su haber. Cerró los ojos, listo para otro día, o al menos fingió estarlo. Su nariz se crispó al oler algo parecido a vacas. Abrió los ojos, brillando con un dorado salvaje y etéreo. A lo lejos, su vista mejorada divisó una aldea, una con una gran hoguera. Una celebración, tal vez. Los ojos de Hefesto ardían un poco, pero simplemente los cerró. Ver más allá de la clara visión mortal le exigía una visión enorme, pues conceptos como los espíritus eran invisibles a menos que decidiera invocar su visión superior manualmente. Su oído, olfato e incluso su tacto se habían deteriorado, requiriendo intervención directa. Era indudable que eclipsaba a Emilia en todos los aspectos, pero sus sentidos ya no eran tan agudos como cuando era un dios puro. Curioso cómo funcionaba eso. Un precio pequeño a pagar, en su opinión, considerando su estado anterior. Era molesto, pero nada más. Devoró lo que quedaba de la serpiente, dejando que el poder interior se difundiera en su estómago. Eso era algo completamente distinto que lo irritaba. Antes de fusionarse con Emilia, el concepto de comida le era ajeno. Era algo para disfrutar, pero no una necesidad en absoluto. La ambrosía y el néctar eran formas de alimento para un dios, pero no eran el resultado de su inmortalidad, como asumían los mortales. Sin embargo, los mitos comunes de esa naturaleza no eran del todo inexactos. Por lo que Hefesto pudo deducir, el uso de la ambrosía fue vital en la creación de un dios a partir de un modelo mortal. Lamentablemente, el mortal promedio ardía al consumir incluso una pequeña cantidad de la sustancia celestial, y sus almas eran copiadas como modelo para un nuevo dios. Un clon divino, por así decirlo.
El encuentro posterior resultaría en que el ser humano original fuera devorado por la nueva entidad divina. En teoría, esto resultó en que el Dios fuera idéntico al humano en todos los aspectos. Se podría argumentar que al final nada cambió, solo el método, que no era agradable. Él mismo creía que el Dios resultante era una nueva persona, y que la antigua alma humana era la base de un nuevo núcleo divino. Hefesto lo sabría. Después de todo, ese era el mismo proceso que su propia existencia intentaba seguir con Emilia, resultando en la gestalt en la que se había convertido. Hefesto heredó muchas debilidades. Sin embargo, no era una debilidad física la que lo aquejaba ahora, sino mental. Ansiaba interactuar. Comunicarse con la gente. Antes, buscaba admiración y lujuria, atención para validar su importancia y disfrutar de la autoimportancia mediante la confirmación física. Ahora, Ahora solo quería hablar con personas que no estuvieran influenciadas por la fuerza contraria, conversar con personas cuyos rostros no había visto repetidamente en incontables milenios, no. Hefesto negó con la cabeza, sabiendo que la verdad era mucho más débil. Mucho más vil de lo que un dios normalmente admitiría. Quería ser amado. Ya no lo anhelaba como antes, podía vivir sin él, pero eso no significaba que lo deseara. Él quería una familia. Lo único de lo que se había visto privado como Emilia, el concepto que nunca tuvo ni siquiera en esta vida, eso era lo que realmente deseaba. Era diferente aquí. También lo eran los demás dioses. Existía la posibilidad de una verdadera familia en esta vida. Solo tenía que buscarla. Aferrarla con fuerza con sus propias manos. Pero por muy desesperado que estuviera por esa conexión, el Olimpo simplemente no era una opción. No ahora. Su libertad era más importante que la necesidad de amor familiar y sexual. La sensación del aire, la libertad de ir a donde quisiera. Esa era una sensación mucho más adictiva y placentera para el Hefesto que era ahora. Sus piernas cibernéticas le permitían la libertad de movimiento que antes le habían negado. No le importaba nada ser el dios más lento que jamás haya existido, podía llegar lejos. Al diablo con la autocompasión, Hefesto decidió que quería ver de qué se trataba este festival. Considerando la época actual, existía una posibilidad real de que esta aldea fuera una secta o estuviera llena de bandidos y locos. Era lo suficientemente poderoso como para que el riesgo fuera insignificante. Satisfaría su curiosidad. Bueno, eso y el hecho de que la sacerdotisa que conoció hace unos años estuviera al frente del ritual que se estaba llevando a cabo ciertamente no perjudicaron sus observaciones. Una cabra fue colocada sobre un altar de piedra, un sacrificio. Al hundirse la espada en la cabra, Hefesto sintió la minúscula cantidad de energía divina producida por las acciones de la sacerdotisa. Fluyó, encontrando su camino de regreso a Leto. La mayoría de los dioses saborearían el sacrificio o al menos admitirían algo parecido al agradable olor de las ofrendas quemadas. En realidad, no les hizo ningún bien. Daba la ilusión de energía, como la cafeína, y era algo que los dioses y diosas disfrutaban de sus seguidores. El resto de la cabra fue finalmente arrojado a la hoguera y Hefesto acababa de llegar a través del perímetro de la aldea. Su recién descubierta movilidad fue una gran bendición para el dios. La aldea estaba bien construida, con numerosos hombres e incluso mujeres armados patrullando los terrenos. Probablemente en busca de bandidos. Hefesto sintió un destello naranja en el rabillo del ojo y esbozó una leve sonrisa. A lo lejos, más allá de la vista humana, estaba Ifrit. El fénix erizó sus alas, haciéndole saber que era consciente de la mirada de Hefesto. Observó las murallas de la aldea y se sorprendió gratamente por su construcción. El material era de mala calidad, y la artesanía en general podría ser mejor, pero los cimientos y la sólida estructura eran dignos de elogio, sobre todo en esos momentos. No era raro que las casas de las aldeas se derrumbaran por el mal estado o la mala calidad de la mano de obra en aquella época. Alguien con talento las creaba, aunque carecía de los conocimientos necesarios para perfeccionarlas, su talento era evidente. Las casas no eran algo que se pudiera construir una y otra vez. Quizás debería jugar a buscar a este artesano. Giró la cabeza y pasó junto a otra casa, solo para tropezar con otra persona. A pesar de sus sentidos agudizados, eran prácticamente inútiles cuando estaba absorto en sus pensamientos. Miró a la mujer que se había estrellado contra su pecho. Tenía el pelo largo y castaño y lo miraba como si... Esperar. Agnes. Susurró Hefesto. El rostro de la niña se puso rojo como un tomate, su cuerpo cubierto con un quitón áspero pero bien hecho. Se había convertido en una chica bastante bonita, y además bien formada.
De hecho, estaba en muy buena forma, considerando que estaba embarazada. No se notaba demasiado, pero el bulto estaba ahí. Tenía 7 años cuando se conocieron y, sin embargo, ahora estaba cerca de la edad adulta, a los que él supuso que serían 17. Pero solo llevaba 4 años fuera. ¿Cómo había envejecido durante una década? A menos que fuera una enorme niña de 11 años, en la que el padre de su bebé moriría de una forma horrible, simplemente había una explicación. Había estado en la dimensión de Leto mucho más tiempo del que creía. Él, Hefesto, susurró su nombre con cierta cautela. Bien. Los dioses no siempre eran amables con los mortales. Al menos ella había aprendido la lección. O, al menos él creía que sí. Cuando él se alzó, elevándose por encima de ella, ella se abalanzó sobre él y lo abrazó con todas sus fuerzas, con cuidado del niño que crecía en su vientre. No puedo creer que seas tú. Sus ojos brillaron de vida al alejarse de él. Hizo una ligera reverencia. Por favor, me encantaría hospedarte por un tiempo con mi familia. Iba a rechazar esa amable oferta, pero cuando ella levantó la vista, le conmovió profundamente. Una expresión tan pura, sinceramente, no podía negarse. Ese vacío interior que ansiaba algo de normalidad se alivió ese día, todo porque se alejó del bosque y simplemente fue a donde quiso. La siguió por el pueblo, ignorando las miradas. Llegó a una casa bastante grande. No excesivamente grande, pero sí más amplia y fortificada que las demás. Abrió la puerta e inmediatamente un niño pequeño corrió a sus piernas, haciéndola reír. Sloe. Se agachó y agarró a la niña. La arrulló, y Hefesto supo rápidamente que la niña era su sobrina. Entraron en la casa y vio que vivía con la familia de su hermano, con su pareja y su madre. Todos estaban alrededor de una mesa, con diversas ofrendas. Había muchas habitaciones en esta pequeña casa, cada una con una variedad de cosas que probablemente eran normales para las familias humanas en la antigua Grecia. Fueron las ofrendas las que más lo confundieron. La pequeña efigie de Leto tenía sentido, ya que esta isla estaba llena de seguidores de la Titánida. Sin embargo, era la segunda efigie la que no tenía sentido. Las piernas eran negras, carbonizadas a propósito, pero la parte superior del cuerpo era de madera prístina, moldeada con una mano delicada y pulida una y otra vez. Las ranuras mostraban una mano firme y experta, lo que representaba que este estaba lejos de ser el primer intento del artesano. ¿Quién era? La madre dejó caer el plato que sostenía, una práctica que él comprendió que debieron haber aprendido de él. Les había presentado la comida en platos rudimentarios, una práctica que solo algunos griegos practicaban en aquella época. Ahora, parecía haberse extendido a este pueblo, o al menos a esta familia. Todos estaban sentados alrededor de una mesa rectangular irregular. Las sillas, deformes, pero funcionales. Para ser justos, la artesanía de todo el conjunto era más que increíble, considerando la falta de herramientas y conocimientos modernos. Se volvió hacia Agnes, y ella simplemente le dedicó una amplia sonrisa. Bienvenido a nuestra casa Epeas GRK. La mirada fulminante de su madre la silenció. La mujer que Hefesto había conocido años atrás había desaparecido. Ya no estaba demacrada, agobiada por el estrés, con la piel reseca y rota. Un cuerpo que se estremecía bajo el peso de la vida. En cambio, su piel era suave y sin probar, su cuerpo pleno y amplio. Sus ojos eran marrones, y su cabello tenía algunos mechones plateados. Él sonrió levemente, observando su figura más llena. Era una atractiva mujer mayor, una que parecía haber encontrado la paz. Ya no era la mujer maltratada, sino la fuerte matriarca que estaba frente a él. Era agradable de ver. Tomó a la pequeña Chloe de Agnes y se inclinó profundamente ante él. Casi demasiado profundamente. Dios mío, su pecho era generoso. Por un momento, una oleada de lujuria resonó en su interior, una que fue rápidamente aniquilada por la férrea determinación que llevaba dentro. No emularía los comportamientos de esta época. Una mujer tan hermosa estaba sin nombre por una razón, una que él respetaría. No era por nerviosismo, no, era un hombre valiente, simplemente la respetaba. Esa era la razón, ¿verdad? La mirada astuta que le dirigió Agnes no ayudó. Bienvenido, señor. No puedo creer que nos haya honrado con su presencia. Ha cambiado. Sonrió al observar su expresión confusa. Entró en su espacio personal con facilidad y forcejeó un momento, pero cedió al pasar las manos por su cabello. Lo miró fijamente a los ojos, complácida por la curiosidad de poder mirar a un dios sin reservas.
Cualquier otro ser divino la castigaría, así que Hefesto agradeció la confianza que le tenía en ese momento. Se aclaró la garganta, tras haber estado perdida en sus ojos mucho más tiempo del que deseaba. Los charcos de oro brillante resonaban con una vida que no veía en nadie más. Estaba construido como una maldita casa e incluso cubierto. Su musculatura era visible. La ropa que vestía era tan impresionante que estaba segura de saber exactamente cómo entablar una conversación. Estaba sinceramente interesada en la extraña capa gris que ahora vestía. No tuve la oportunidad de agradecerte como es debido hace tantos años. Por favor, come algo. Tenemos de sobra durante el festival de Leto. Hizo un gesto hacia su familia, y él sonrió al niño, ahora convertido en hombre. Su esposa lo observaba a los ojos y al cabello con asombro manifiesto. Un cabello pelirrojo como el suyo era imposible para los humanos. Lo más parecido era, bueno, un cabello pelirrojo, como el de la joven Chiloé. Su propio cabello era de un carmesí tan vibrante que cualquier ser humano se estremecería ante esa imagen imposible. Se bajó la capucha mientras les sonreía a todos. Agradezco su hospitalidad. Admito que no vine aquí a propósito por usted ni por su familia. Aún así, me alegra ver que se encuentra bien. La sonrisa se extendió por su rostro cuando la matriarca se presentó. Mi nombre es Calliope y eres bienvenido en nuestra casa. El hijo se levantó y le ofreció su asiento, pero Hefesto simplemente hizo un gesto con la mano. Un destello rojizo oscuro y una réplica perfecta de la silla apareció. Estaba reforzada para soportar su mayor peso. La pequeña aplaudió ante su magia, lo que animó aún más la sonrisa de Hefesto. ¿Era este el poder de una niña? ¿Ver a algo tan inocente embelesado por tus habilidades y presencia? Podía entender por qué los humanos, sin importar su parentesco, defendían a los niños con tanta fiereza. Eran preciosos y adorables. Sloe se hinchó al exigir otro espectáculo, pero Calíope la reprendió. Gran parte de Hefesto quería hacer lo que la niña le pedía, pero lo pensó mejor. No quería faltarle al respeto a la autoridad de la mujer que lo recibió en su hogar. El deseo que mostraba era evidente para todos, excepto para el mismísimo Dios. Emilia, a pesar de sus emociones inhumanas, tenía la experiencia suficiente para saber cuando una mujer estaba interesada. Hefesto sí, pero no tenía la confianza suficiente para creer que tal interés pudiera existir. Les llevó un tiempo acomodarse, pero finalmente todos se sentaron. Hefesto sintió que el mundo se quedaba en silencio y que su corazón se helaba. Mientras se apresuraban a acomodarse a su presencia, pudo sentir el amor y el consuelo que estas personas se tenían. Los pequeños gestos, el consuelo y el ligero trasfondo de emoción, eso era lo que deseaba. Una familia. Un santuario. Pero, esto solo le recordaba cómo deberían haber sido las cosas, lo que nunca tuvo, ni en esta vida ni en la anterior. Al menos como Emilia, nunca lo sintió tan intensamente. No fue abandonado, simplemente sobrevivió. Quizás eso lo hacía aún más doloroso. Aún así, su sonrisa se ensanchó al recibir comida y aprender más sobre las personas que conoció años atrás. Esto, era bueno. Despertó la esperanza. Agnes sacó la comida, dando la bienvenida a su pareja, un hombre corpulento y con una barba enorme. Lo que antes era un asunto tranquilo se convirtió rápidamente en una discusión ruidosa. Por un breve instante, Hefesto sintió una sensación de pertenencia. En otro lugar, en el monte Olimpo, hace horas, los dioses recibieron a Artemisa y Apolo en el hogar de los dioses griegos. ¡Qué gloriosa celebración se avecinaba! Inmediatamente, Artemisa y Apolo demostraron su valía como dioses superiores y fueron recibidos en los tronos del Olimpo, ocupando sus lugares junto a su padre. Mientras Leto caminaba por los pasillos del Olimpo, se burló al ver a los numerosos dioses menores lamentando su posición. Oh, cómo se enfurecieron ante su impotencia, proclamando justicia e igualdad en sus rincones más oscuros. La llamaron prostituta, la acusaron de traidora, ¿y acaso dijeron tales cosas ante la mirada de Zeus? No, solo atacaron cobardemente cuando la retribución era imposible, e incluso entonces con solo pullas y palabras sin fundamento. Mientras caminaba por los pasillos del Olimpo, Leto comenzó a rememorar. La visión de todos estos dioses menores le recordó una ocasión en que Zeus intentó desobedecer las advertencias de las parcas. Se le advirtió que solo a través de 12 dioses de mayor poder, a través de 12 olímpicos, su reinado sería definitivo y duradero. Irónicamente, Zeus no deseaba ser rey. Deseaba autoridad y poder, eso era cierto, pero el propio dios era tan caprichoso como los vientos y el cielo que encarnaba.
Atarle a cualquier tipo de responsabilidad era una estupidez. Sus hermanos eran similares en ese aspecto, pero más conformes con sus posiciones. Zeus se conocía a sí mismo completa y completamente, otro factor de por qué Leto sentía tanto cariño por el hijo rebelde de Cronos. Otros dioses rehuirían los aspectos más y desagradables de su naturaleza. Zeus no. Sabía lo que era, quién era, y vivía tan plena y profundamente como le placía. Tomaba lo que quería, salvaba lo que quería y destruía lo que quería. Por los dioses primordiales, él era hipnotizante para Leto. Recordó cuando creó un consejo, un órgano en el que cada dios y cada espíritu tenía voto para decidir el destino de su panteón. Fue una hermosa exhibición, aunque más por sus propios deseos egoístas que por empatía. Todo lo que estos dioses menores deseaban, toda la autoridad que anhelaban, les fue entregada. No había dioses menores ni mayores. Por un instante, todos eran simplemente dioses que albergaban en su interior la autoridad de decidir su propio destino, por muy limitada que fuera su capacidad para hacerlo. ¿Y qué hicieron con ello? Leto fulminó con la mirada a Némesis al pasar, la supuesta diosa de la retribución. Afirmaba hablar de justicia e igualdad, pero era más agente de discordia y caos que incluso Eris. Era una voz entre muchas, entre los dioses menores que se rebelaron contra la idea, intentando un golpe de estado en la primera reunión que Hera suspendió. Era una lástima, pues Hera habría sido una excelente moderadora, en eso Leto tenía plena fe. Pero no, estas deidades menores, rencorosas y arrogantes, querían gobernar. No querían cambiar, solo querían empoderarse, creyendo que, de alguna manera, tener el trono les otorgaría poder. Se equivocaban. A los dioses menores no se les llamaba menores por mera indiferencia, por mero insulto. Se les llamaba menores, porque eran débiles. Solo Zeus se alzaba entre ellos y los amedrentaba ante el primer desaire a Hera. Digan lo que digan de Zeus, todo era cierto, pero si atacan a un miembro de los suyos, ahora llamados olímpicos, los destruirá. Miles de dioses menores intentaron asesinar a Hera, Poseidón y Hermes. Zeus aniquiló a cientos en un instante, enviándolos aullando a los reinos del Tártaro. Se vengó de ellos con tanta ferocidad que fue borrada de los registros para que nunca más se volviera a mencionar. Lamentó su debilidad y decretó que cualquier dios menor era libre de intentar tomar su trono. Él no lucharía. Incluso les advirtió. Después, se autoproclamó dios de la justicia. Permitió que cada dios menor se sentara en los tronos que las parcas decretaron, y cada uno de los usurpadores pereció bajo el peso del polvo para regresar a los reinos primordiales. Los dioses olímpicos no eran llamados dioses mayores por una pequeña diferencia de poder, sino por una diferencia absolutamente insuperable. Eso era lo que hacía a Némesis mucho peor que cualquiera de los demás dioses menores. Actuaba como si fuera su igual, creyendo de todo corazón que finalmente derrotaría a los olímpicos y reclamaría el estado correcto de las cosas, como le gustaba explicarlo. Que su dominio sobre la retribución de alguna manera salvaría la brecha entre sus habilidades. Era hilarantemente delirante. Era como si todos olvidaran el día en que la diosa casi muere, destrozada en innumerables pedazos al intentar usurpar el trono del rey. Para empeorar las cosas, Leto recordó a la diosa de la retribución atacando a Hestia, Hestia entre todas las deidades, y fue derrotada rotundamente sin que Hestia moviera un dedo. El peso de su divinidad fue suficiente para casi extinguir a Némesis por completo una vez más, sus dominios inútiles contra el poder olímpico. No, intentar gobernar de otra manera que no fuera una monarquía era imposible para los de su especie. El poder era la única respuesta que usaban, y Zeus tenía de sobra. ¿Ha cambiado mientras está en el trono? Sin duda. Pero Leto sintió que la llama de su atracción por él rugía tan fuerte como siempre. Sin embargo, ¿por qué no corría a través del prístino mármol del Olimpo para llegar a su lado? Hera no tenía ningún reparo en su relación. Le importaban poco las opiniones ajenas en lo que respecta a su matrimonio, viéndolo como una herramienta para su propio poder más que para algo parecido al amor. No lucharía por su matrimonio, pero por su imagen, en cambio, mataría por mantenerla, con una crueldad que hacía que Zeus pareciera un cordero domesticado. Así que no, Hera no importaba. A pesar de ello, Hera era la razón por la que Leto sentía tanta aversión por estar con Zeus ahora. Aquel a quien se acercaba no era su amante, sino su esposa. Necesitaba saberlo. El cabello carmesí y los fríos ojos ámbar aún resonaban en Leto. El calor en sus mejillas al ver a semejante dios aún le provocaba un calor que solo sentía de Zeus y Palas, el titán de la guerra. Hefesto era poderoso.
No cabía duda de que, por muy quebrado que estuviera, su fuerza era olímpica. Pero era su esencia lo que hacía que Leto lo anhelara tanto. Los dioses normalmente ocultaban su naturaleza. Hasta entonces, solo otro vivía con esa esencia abierta, y ese era Zeus. A él le importaba poco lo que la gente viera, y esa honestidad la hacía adorarlo. Zeus era salvaje y libre, una tempestad que cualquiera podía contener y dejarse llevar por ella. A él, ella se sometía. Sonreía al recordar su encuentro. Dominante pero carismático, era el amante perfecto para cuando ella deseaba dejarse llevar. Sin embargo, existía Palas. Palas era de otra raza. Disciplinado y devoto, el titán de la guerra jamás se apartó de su amante Estigia, el espíritu del río del inframundo. Ella anhelaba esa devoción, ese amor obsesivo y comprometido. La idea de que Palas fuera su campeón, como lo era de Estigia, hizo que Leto casi se desmayara en el acto. Sin embargo, a pesar de sus insinuaciones, Palas permanecía impasible e impasible. ¿Acaso había algo peor que la hacía desearlo aún más? Un amor tóxico y adictivo que jamás existiría. Un amor que deseaba conquistar y disfrutar. Pero Hefesto. Era fuego y metal. Resuelto, inquebrantable y sabio para su edad. Tranquilo y escandaloso a la vez. Ella no sabía cómo era de temperamento así, ni cómo se sentía tan mundano para ella. Era estable y griega. Amable. Había en él una dulzura ausente en tantos de su especie, si no inexistente. Sin embargo, Hefesto era una bestia por derecho propio. Fiable y disciplinado como Palas, salvaje e inmóvil como Zeus. No era la ferocidad que Zeus encarnaba y que su hija heredó. No, era una bestia más disciplinada. Si Atremis y Zeus fueran animales salvajes, entonces Hefesto sería como un oso dormido. Dócil e indiferente a quienes lo rodeaban hasta cierto punto, pero Leto podía sentirlo. Si se le presionaba, Hefesto era una máquina de matar con pocos iguales. La llamada del acero que resonaba en su alma era rival para Ares libra por libra. Era como un dios de la guerra, pero sin ese concepto. Los dioses eran criaturas tan orgullosas, y él carecía por completo de orgullo. Perfeccionaba sus dominios y habilidades sin descanso, y aún así perseguía sus propios ideales. Sí, Leto admitiría su deseo de poseerlo. Era, un tesoro, una criatura única. ¿Quién sabe qué resultado obtendría de su unión? ¿Sería bueno? ¿Tendría un hijo? ¿Quién sabe? Hefesto era un amor al que quería dominar, sobre el que quería tener poder. Cada uno de los tres era el único que la hacía sentir como un fuego ardiendo en su interior. Cada uno de ellos era una búsqueda que no detendría, como era su naturaleza. Normalmente no le importaría quién se interpusiera en su camino, pero estos pensamientos estaban teñidos por la idea de que era, de alguna manera, su madre. Necesitaba saberlo, pues solo eso la detendría. Se había excedido mucho con Hera. Leto y la respetaba. No, la amaba. Pero amar a una mujer de esa manera era y desagradable. Hera tenía poca inclinación a ser así, por lo que Leto podía ver, y lo respetaría. Si era la madre de Hefesto y también lo respetaría. Era curioso, en cierto modo, que la ira que Leto temía no fuera la de Zeus, sino la de Hera. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Basta con mirar a Ares para entender por qué. El fuego de la guerra no provenía del rey de los dioses, sino de la furia absoluta que Hera albergaba en su interior. Zeus era insensible y furioso pero Hera era rencorosa, cruel, y a la vez bondadosa y maternal. Una dicotomía que Leto respetaba y temía a partes iguales. Si Hefesto era realmente su hijo, no se metería en sus asuntos y aunque la prohibición lo hacía aún más dulce. Gracias a Caos, sus hijos por fin tenían la edad suficiente, y Leto no necesitaba que la miraran fijamente cuando intentaba seducir a Hefesto si todo salía bien. Cometió ese error solo una vez, cuando Palas se vio obligada a atenderla en esa dimensión, un favor que le arrebató al río Estigia. Sonrió con sorna, recordando la incapacidad del espíritu encadenado para impedirle cobrar ese favor, encadenada para siempre a su estúpido río y aunque la sonrisa que Estigia le dirigió en respuesta fue irritante. Todo empeoró cuando Palas la rechazó feroz y totalmente. Quizás algún día. El deseo recorrió a Leto, y ella se apresuró aún más. Los dioses no practicaban en salas como los humanos. En cambio, el Olimpo era una serie de conexiones que conducían a caminos hacia dimensiones de bolsillo enteras, forjadas por sus respectivos dioses. Irónicamente, nada impedía a los dioses menores hacer lo mismo que los olímpicos. Simplemente elegían no hacerlo.
Era aún más gracioso cuando se quejaban. Era otra señal de debilidad, su incapacidad para crear su propia realidad. La de Hera era tan hermosa como la recordaba. Al entrar en sus dominios, Leto vio el artístico vaivén de su dimensión, la forma en que se organizaban las flores, los colores del cielo. Era como una pintura que cobraba vida en una cascada de colores arremolinados. Ahora que Leto lo pensaba, era como Hefesto, esa cualidad artística. Carecía de las habilidades de su hijo, pero su talento artístico no era inferior al suyo. Un talento natural que existía más allá de los dominios que Hera encarnaba. Hera se erguía, como pieza central de este arte. No se diferenciaba mucho de una mujer caucásica bronceada. Su figura era ancha, con caderas poderosas y hombros anchos. La realeza que Hera encarnaba era inconfundible. Su cabello castaño caía en una densa red de rizos, rematada por una tiara de un dorado celestial de un intenso verde oliva. Su quitón la envolvía como un batir de alas, con diseños de los pavos reales que tanto le gustaban. Cuando se giró hacia Leto, su sonrisa se diluyó, con una expresión severa y regia en su rostro. Juntó las manos, un hábito que los humanos parecían imitar, pero que nunca le habían asignado. Sus ojos brillaban con un dorado ilustre. Años atrás, Leto habría proclamado que ninguna forma mortal de Dios igualaría jamás el tono de los ojos de Hera. Ninguna lucía los iris dorados que hacían a Hera tan única. Brillaba como el ámbar, un destello profundo pero frío que te penetraba directamente. Ojos idénticos a la naturaleza aguileña de Hefesto. Leto casi titubeó al mirar fijamente a Hera a la cara. Había diferencias, sin duda, pero las similitudes que compartían eran demasiado idénticas como para no darse cuenta de que estaban relacionadas. Separados, uno apenas lo notaría, pero poniéndolos uno al lado del otro, francamente, era inquietante lo mucho que se parecían. Su cabello era diferente, también su complexión, pero su apariencia y comportamiento eran demasiado grandiosos como para fingir que no estaban relacionados. Dijera lo que dijera Hera, Leto sabía la verdad. Especialmente cuando el pequeño fragmento en su posesión, la esencia cristalizada del poder divino de Festo, brilló suavemente. Tales sucesos eran normales entre los dioses, cristales brillantes y extraños adornos mágicos, así que Hera no le prestó atención. Caminó hacia adelante y colocó con gracia su mano sobre el hombro de su amiga. Debes estar emocionado, dijo ella, susurrando con una sonrisa, el día que esperabas finalmente ha llegado. ¿Es todo lo que esperabas? Hera chasqueó los dedos y apareció una ninfa. Traía ambrosía y néctar. Leto tomó la ofrenda y la ninfa desapareció al instante. Hera frunció el ceño ante la esencia que la ninfa dejó. Es un fastidio capacitar a los nuevos empleados. Sinceramente, uno pensaría que aprenderían a no dejar atrás a sus iguales. Leto sonrió con suficiencia, asintiendo por completo. Si bien las ninfas podían describirse como hermosas, en realidad eran solo espíritus de la naturaleza. Los espíritus terrenales eran los más dóciles, en comparación, pero tenían la desagradable costumbre de polinizar su entorno. Era irritante. Hera agitó la mano y su divinidad aplastó cualquier presencia de la ninfa. La ninfa salió ilesa, Hera no participaba en las repugnantes prácticas de sus compañeros dioses de profanar a sus seguidores. Al parecer, esa debía ser la razón por la que las ninfas siempre clamaban por trabajar para ella. La ceremonia comenzará en breve, aseguró Hera. Tanto Artemisa como Apolo serán recibidos con los brazos abiertos en el Olimpo y aunque dudo que ese sea el motivo por el que están aquí. No, no lo es. Hera, y puede que te haga una pregunta que te irrite. Te pido que me perdones por cualquier ofensa. Hera se abalanzó sobre Leto, y por un instante, una ferocidad igual a la de su hijo resonó en la habitación. Pero, como la reina que era, Hera aplastó esas emociones en su mente, manteniendo la apariencia regia de su posición. Muy bien. Siempre has sido un aliado fiel. Te lo debo. Lo juro por la laguna Estigia. El cielo se oscureció al resonar el poder de Styx. Leto sonrió, frágil como estaba, al ser golpeada por la mano de Styx. ¡Qué zorra tan irritante! Ambos sabemos que te debo más, dijo Leto. Quiero que sepas que te amo. Que siempre seré tu amigo y aliado, y así que le dolía decirlo, pero necesitaba saberlo. Era, un trueno resonó en los reinos que los dominaban cuando Zeus apareció envuelto en una lluvia de relámpagos. Tardó un instante en adoptar una forma humana. Normalmente prefería fundirse con los vientos antes que adoptar un disfraz humano, pero para ceremonias como estas, los dioses consideraban que las formas humanas eran la mejor manera de disfrutarlas.
Apareció con el cabello blanco como una nube y ojos azules como el cielo mismo. Esta vez lucía una barba mediana, experimentando con el vello facial que a veces lucían los hombres humanos. Su piel era más oscura, con un tono más bronceado que el de los habitantes de Grecia. Apareció como siempre, e hizo reír a Leto al recordar ese pequeño detalle del polimorfismo. Lo curioso de las formas humanas era que los dioses no creaban un cuerpo, sino que se convertían en un humano sustituto. La forma humana que adoptó Zeus era la que habría tenido si el concepto de humano hubiera sido parte de su esencia, al menos en parte. La belleza y la fuerza que poseía su forma eran aumentadas por la divinidad, por supuesto, así que no era una traducción exacta, pero era un estado que tampoco podía alterar. Debido a esta extraña peculiaridad, los dioses podían aparecer en una variedad de tonos de piel y colores de cabello. Aquellos que estaban directamente relacionados, como padre a hijo, compartirían algunos rasgos físicos básicos, pero como especie, algunos eran del color de los humanos, con piel pálida o oscura. Otros parecían de otro mundo con piel que brillaba como escaleras o rostros sin rasgos. Algunos tenían cuernos o tenían forma de animales. Cualquiera que fuera la apariencia que tomaban, estaba establecida desde el momento en que nacían, expresada con magia como el polimorfismo. Pequeñas alteraciones como el color del cabello, formas sutiles u otros rasgos similares eran posibles de cambiar, pero eso era todo. Leto sintió que su pregunta moría cuando Zeus envolvió su brazo alrededor de Hera. Miró a su reina con ojos que brillaban con respeto y admiración, pero sobre todo con gratitud. Leto odiaba sinceramente la parte de sí misma que estaba celosa de Hera en ese momento, pero duró poco. Hera, los preparativos que has comenzado se han completado antes de lo previsto. Gracias por prestarnos a Argus. Debo decir que tu creación es sorprendentemente competente. ¿Crees que podrías hacer otra para mí? Hera se burló. Argus es único, querida. Si quieres tener el tuyo, simplemente crea uno. Zeus se encogió de hombros. Ambos sabemos que eres el mejor tejedor. Hera le devolvió la sonrisa, delgada y pero genuina. Lamentablemente, estas habilidades no son tan comunes como las de un guerrero. Zeus puso los ojos en blanco. Siempre comparas eso. Manzanas con granadas, digo. En fin, es una vieja discusión. No he hecho nada que avergüence tu oficio, ¿verdad? Por no mencionar que eres el responsable de aplastarle el cráneo a Atlas en la guerra. Ah, eso. Era curioso ver a veces a los dioses menores menospreciar a Hera, olvidando que ella era la más fuerte de todos los dioses cuando se les invocaba en formas físicas. Leto sospechaba que su hijo, Hefesto, podría ser más fuerte. Zeus se giró hacia ella, y Leto sintió que solo ella albergaba su amor y afecto en ese momento. La forma en que sus rasgos se suavizaron, el amor que sentía por ella era genuino. Claro que ella no era su único amor, pero él tampoco lo era para ella. Ambos sabían exactamente cómo era el otro, qué gracioso cómo eso hacía que su unión funcionara. ¿Están listos? Preguntó, con la emoción temblando en la voz. A pesar de todos los defectos de Zeus, que eran muchos, el amor que sentía por sus hijos era genuino y verdadero. El horror de las fallas de Cronos como padre aseguraba que Zeus no se acercaba ni de lejos al nivel de tiranía y crueldad que representaba el estilo de crianza de ese titán, no era perfecto, pero cuando la comparación era básicamente el diablo, cualquier cosa parecía buena. El reino comenzó a desmoronarse a medida que Zeus los llevaba al salón principal. Leto entró en pánico, pues no esperaba que las cosas progresaran tan rápido, ni siquiera para sus sentidos divinos. Te lo digo con la mayor urgencia. Hay algo de lo que debemos hablar lo antes posible. Hera asintió. Y lo haremos, después de que veas a tus hijos ascender a sus tronos. Leto lo sentía en lo más profundo, algo se estaba gestando. En un instante, se encontraban en el gran salón, sus hijos ataviados con los estilos y ropas que habían elegido. Eran impresionantes y gloriosos. Leto no pudo evitar sonreír a sus dos hijos, disfrutando de sus logros. La ceremonia, a pesar de toda la fanfarronería y el boato, fue de una sencillez insoportable. No hubo palabras, no para los dioses. No, solo había poder. En el monte Olimpo existían 12 tronos. No eran tronos como los conocían los mortales, sino una sede metafísica de poder sin fin. Un fragmento de la creación fragmentado en 12 fragmentos. Cronos, a pesar de todo su poder, era incapaz de sobrevivir al peso de estas colosales fuentes de energía. Por eso su querido rey anterior buscaba con tanta desesperación el poder primordial del tiempo.
Lo poco que logró obtener del primordial del tiempo convirtió a Cronos en una potencia absoluta de la noche a la mañana, otorgándole aspectos que iban más allá del titán de las cosechas, y lo que había provocado la incomprensión del funcionamiento de estos tronos. Cada uno de los dioses menores observaba con celos, creyendo que también podían encarnar aspectos más allá de sus núcleos. Uno incluso pasó corriendo junto a los gemelos para intentar apoderarse del poder. Apolo y Artemisa, indiferentes, siguieron moviéndose, observando cómo el dios menor, al azar, se fragmentaba en 1000 pedazos, con su núcleo aplastado más allá de la eternidad. Una muerte verdadera y definitiva. Polvo dorado se dispersaba en los vientos mientras Apolo y Artemisa se sentaban. Su poder olímpico superó al de Leto 1000 veces, y se sentían cómodos. Los fragmentos de la creación se fundieron perfecta y completamente en su ser. Se habían convertido en olímpicos. Debería haber sido una fiesta, una gran celebración. Por supuesto, sus hijos desconocían las relaciones y el drama que se habían gestado a lo largo de los años. Se regodearon un poco en sus merecidos elogios, y entonces Zeus reveló su arte. Les había sonreído a sus hijos, prometiéndoles los servicios del gran artesano del Olimpo. Ante Hefesto, Leto habría dicho sin dudarlo que el símbolo de poder de Zeus era inigualable. Leto se mordió el labio mientras sus hijos revelaban sus símbolos de poder, y condenaban a Hefesto. La sala se elevó mientras el 100% de su energía se filtraba a través de sus objetos. Leto casi esperaba que las armas que había creado simplemente explotaran, y, sin embargo, estaban intactas. En todo caso, el arma parecía envalentonada por su poder, de alguna manera creciendo aún más en fuerza y igualando a sus hijos golpe a golpe. La sonrisa de Artemisa se volvió salvaje de nuevo, bombeando aún más como una demostración de fuerza. Su arco brilló con un tono plateado, la escasa cantidad de divinidad que el arma no podía contener se filtraba a través de él. Una vez más, el arma era robusta y fuerte. Los celos del dios menor se calmaron, y el peso del poder de Artemisa finalmente le hizo comprender la verdad. Eran débiles, eso era todo. Ella esperaba que Zeus sintiera celos o incluso miedo, pero su amante demostró su temple una vez más. Zeus se maravilló al verlos, aplaudiendo con inesperada felicidad. A pesar de su juventud, el rey de los dioses aún no había conocido la traición de sus hermanos y familia, y, por lo tanto, no se había dejado llevar por el poder y la obsesión. Por ello, temía su poder, más bien lo ansiaba para sí mismo, deseando un arma igual de personalizada y poderosa. Ahora bien, ¿de dónde sacaron eso, hijos míos? Seguramente el cíclope no habrá hecho otro descubrimiento. Leto intentó silenciar a sus hijos con la mayor discreción posible, pero su hijo prestó poca atención, demasiado absorto en los elogios y la adoración. Artemisa lo entendió, pero fue demasiado lenta. Su hermano rió mientras se acercaba rápidamente a su padre, presumiendo su arco. ¿Siempre había sido así? A Leto ahora le parecía un poco diferente. Mi madre requisó a un herrero que permaneció en nuestras tierras durante años. Fue él quien creó nuestras armas, nuestros símbolos de poder. Presumió Apolo, mostrando su arma en plena exhibición. Ahora que Leto la observaba más detenidamente y siempre tuvo 5 cuerdas. Ahora parecía menos un arco y más un... El sonido que resonó por la sala, ante innumerables testigos, era impecable. Las canciones que su hijo interpretó por unos instantes la dejaron sin aliento. Por primera vez, Artemis miró a su hermano, lo miró de verdad. Cerró los ojos, disfrutando de la canción que reconoció como el tarareo que su hermano había tenido durante todos estos años. Artemis comprendió en ese momento que su hermano no era tonto, sino que tenía un don y nunca tuvo las herramientas necesarias para expresarlo realmente, aparte de su voz. ¿Podía cantar tan bien como tocaba? Normalmente solo tarareaba. Impresionante, ¿verdad? Un efecto original. Leto se encogió un poco, esperando la respuesta de Hera, pero no hubo ninguna. Extraño, ¿no le puso nombre a su propio hijo? Curioso. Hefesto. Zeus retumbó las palabras, su voz sonó como un cálido trueno. Silbó y Hermes apareció ante él sin problema. Leto siempre se sentía incómoda con el hijo de su amante. No era malo, por así decirlo, pero siempre parecía tan escurridizo y distante. El mensajero de los dioses simplemente sonrió e hizo una reverencia a su padre. Tenía que admitir que la devoción de Hermes por Zeus era incomparable. ¿En qué puedo ayudar al señor Zeus? Zeus frunció el ceño, murmurando algo sobre su padre, antes de dirigirse a su hijo. Encuentra a Hefesto y tráelo. Declaró Zeus. Quiero recompensarlo por las armas que creó.
Invítalo al Olimpo y tráelo a nuestro herrero predilecto. Skilros, el herrero predilecto del momento, era atendido por sus 3 aprendices. Fruncía el ceño peligrosamente, observando las armas con codicia. La forma en que se sacudía el feo cíclope la hizo sonreír con sorna, con orgullo. La vida de Hefesto estaba a punto de dar un vuelco, pero, maldita sea, estaba orgullosa de cómo su oficio hacía que otros se retorcieran. Esquilros era conocido por ser el mejor, dominando a la perfección la fabricación de los birrotes de Zeus. Cada birrote podía extraer un asombroso 38% de su poder. Eran frágiles, pero excelentes herramientas de guerra. ¿Y ahora? Ahora era un chiste, como debía ser. Un dios artesano, uno de verdad, por fin había nacido. Con un gesto desdeñoso, Zeus expulsó del Olimpo a todos menos a los dioses elegidos, sin querer lidiar con sus molestos problemas. Miles de dioses y espíritus menores quedaron reducidos a un simple centenar. La mayoría eran titanes y espíritus más fuertes. Apolo y Artemisa se quedaron, siguiendo a Zeus como cachorros perdidos. El ceño imperioso que había adornado por un momento desapareció cuando la miró con una amplia sonrisa. Esto era lo importante, Leto. Admito que me habría gustado saberlo mucho antes, pero la sorpresa fue excelente. Leto sintió que una parte de ella se retorcía un poco y mientras asentía a las palabras de Zeus, con una sonrisa en el rostro. Hizo todo lo posible por ayudar a Hera pero no sería a costa de su relación con Zeus. Hermes se dispersó en un instante, a una velocidad tan grande que recorrió toda Grecia en segundos una y otra vez. El nombre era más que suficiente, pues el concepto de mensajero de Hermes le otorgaba la certeza de a quién debía encontrar. No era solo por su rapidez, después de todo, que el chico era olímpico además de mensajero. Lo mismo ocurría con Dioniso. El supuesto borracho, como lo llamaban los dioses menores, era un representante de la locura que podía atormentar a los mortales. Era físicamente el más débil de los olímpicos, pero a su vez poseía una potencia absurda en magia venenosa y química. Dioniso dormitaba, tras haber dormido toda la reunión. Supuestamente, siempre dormía para recuperarse de los efectos más potentes de sus habilidades. Hera lo envolvió en una pequeña manta, burlándose un poco de su insensatez, pero, como cualquier madre, lo quería profundamente. Leta tragó saliva, sonriendo a su pequeña familia con Zeus. Quizás las cosas no saldrían tan mal. Por esta época, Hefesto y Calíope, Hefesto no supo cómo ocurrió semejante absurdo. Calíope respiró hondo, agitada por el sudor que le corría por el pecho. Se pasó las manos por el pecho sensualmente, mirando a Hefesto. Entonces preguntó Calíope sin aliento, ¿qué piensas? Hefesto recorrió su piel con los dedos, siguiendo cada trazo y curva. Ella se quedó sin aliento al llegar a una zona clave. Chasqueó la lengua. Justo aquí, explicó, mientras su aliento se hacía visible en el aire frío y refrescante de la noche, es por esto que la estructura tiende a caerse. Calíope suspiró, secándose el sudor de la frente. Por supuesto que eso tiene sentido. En el campo, ambos construían un puente. Un proyecto que Calíope, artesana del pueblo, estaba intentando resolver. Has construido cimientos sólidos, pero la distribución de la presión es donde el puente está fallando. ¿Y qué? Y hay cierto. Inteligente, pero inculta. No usó los mismos términos que Hefesto. El peso de las personas y los materiales, tenemos que distribuirlo por todo el puente, minimizando el riesgo de derrumbe. La madera es flexible y resistente, pero la estructura general está ejerciendo demasiado peso en puntos clave. Toda la presión hace que la madera se agriete antes de que se pueda terminar el puente. ¿Ves? Le mostró una de las piezas rotas que guardaba. La volvió a armar y se la dio. Ella separó lentamente los pedazos, imitando cómo se astillaba por su propio peso. El dios del artesano sonrió al verla empezar a resolverlo por sí sola. Durante horas simplemente discutieron ideas, con poca aportación directa de Hefesto. Al amanecer, Calíope se frotó la barbilla, y en ese momento fue devastadoramente hermosa para Hefesto. Se había forjado una vida, perfeccionado sus propias habilidades y vivía de esas habilidades duramente ganadas, apoyando los sueños de su familia. Su hijo era artista, y su hija salió a Hefesto y se dedicó a preparar el tipo de comidas que él les preparó esa noche. ¿Cómo no iba a respetar tal agallas y empuje? Rió mientras ella chasqueaba los dedos, volviéndose hacia él no como una caja de respuestas, sino como una caja de resonancia.
Ella hablaba de ideas y él, a su vez, la inspiraba a pensar en otras direcciones, recompensando su intuición con pequeñas pistas que la mantenían en marcha. ¿Quién iba a decir que enseñar podía ser tan gratificante? Pero, como todo en el mundo, incluso esto tenía que terminar. Calíope comenzó a guiar a Hefesto a otro lugar. Supuso que era a la aldea, pues en realidad había olvidado el camino. Como ser divino, en realidad no olvidaba nada de lo que memorizaba. El problema residía en que, para empezar, necesitaba memorizar sus experiencias. Podría haber jurado que era un síntoma de edad, aunque le costaba comprender por qué su cerebro había llegado a esa conclusión. El cómodo silencio se rompió al acercarse a un río. Gracias, señor, Hefesto está bien. Yo no soy ningún señor, interrumpió. Eso parecía ser lo correcto, pues Calliope sonrió. Su sonrisa dejaba ver las pocas arrugas que tenía en el rostro, pero no le quitaba belleza. ¿Qué era la edad para alguien como él? Técnicamente, tenía milenios si se atenía a los recuerdos. Se veía de maravilla para serlo. Un poco más corpulento de lo que le hubiera gustado, su complexión más corpulenta, por ahora, echaba por tierra sus técnicas. Eres tan diferente. Tan cálido, susurró, dime, ¿escuchas las oraciones que te hemos enviado? Hefesto parpadeó, y su cruda sorpresa hizo que Calíope sonriera aún más. Entonces, ya no eres el mismo. Me lo imaginé. Yo no pedí ser adorado, Calíope se giró, con el rostro sonrojado, pero una determinación incontenible en sus pasos. La intensidad hizo callar a Hefesto. Estaban solos, al descubierto, pero lejos de los aldeanos. Ella lo había invitado después de cenar para pasar desapercibido. Al parecer, la palabra de un dios en su aldea se extendió mucho más rápido de lo que esperaba. La historia que Agnes había divulgado durante años lo hacía fácilmente reconocible. Comenzó como una conversación informal, pero Hefesto descubrió que ella era quien fabricaba todo tipo de objetos para la aldea. Al parecer, se había casado con su esposo precisamente por ese deseo de crear, admirando su habilidad para perfeccionar objetos. Quería construir y crear, pero se sentía condescendiente y menospreciada por su familia y, para su consternación, por su propio esposo. Mencionó que él la había inspirado esa noche, expresando sus opiniones sobre el destino y los dioses. Nunca se había sentido tan feliz tras haber puesto su vida en sus manos. Ella entró en su espacio personal y le puso una mano en el pecho. Ella arrulló. «Estás caliente», susurró, «me imaginé que lo estarías». Él farfulló, preguntándose por qué seguía diciendo eso, y ella rió. Fue un farfullado gutural, pero a él no le importó. El calor que sentía era más que suficiente. No era una pasión ardiente, sino más bien un flujo constante. Uno reconfortante. Titubeante, le puso las manos en la cara, sin saber muy bien cómo seguir adelante. Ella lo entendió al instante y le agarró la mano, sonriendo con suficiencia todo el tiempo. Oh, dulce hombre. Debes ser joven. Ella se rió aún más fuerte ante la mirada de leve reprimenda. Deberían matarme, ¿no? Por tanta impunidad. Bromeó ella, rozando la nariz con la suya. Jamás, dijo él, con una intensidad casi sofocante, pero su rostro sin apartarse del suyo. En cambio, parecía agobiarla con su propia mirada. Ella aguantó, disfrutando de lo que significaba. Nunca se había sentido más viva en ese momento. Era como si cada roce la hiciera sentir como el fuego mismo. Durante un tiempo, se arrepintió de no haber intentado un poco más con su exmarido, pensando que si le hubiera prestado más atención, su relación podría haber sido diferente. ¡Qué broma de mal gusto! Ese momento, esa sensación, le demostró lo ingenuos que habían sido sus pensamientos. No había manera de inventarlo. Era cuestión de tenerlo o no tenerlo, y sin duda lo tenía. Te deseo, declaró, harta de su inexperiencia. Frunció el ceño al verlo retirarse, un poco emocional. Le puso la mano en el rostro, reconociendo su expresión. Al fin y al cabo, llevaba años con la misma. El rostro de alguien aterrorizado de amar a otro. Su relación con sus hijos años atrás era mucho peor de lo que jamás había imaginado, sin darse cuenta de lo distante que estaba de ellos hasta después de Hefesto. Después de dedicarse a su oficio, centrándose en sí misma y en su propia felicidad, se dio cuenta de cuánto odio hacia su marido y hacia sí misma había estado depositando en sus hijos. Su relación era como la noche y el día, el amor que sentía por ellos se superaba a sí mismo cada vez que salía el sol. Había forjado su vida con sus propias manos, y también tendría a este dios. Sonrió suavemente, llevándose la mano de él al pecho. Él parpadeó y la miró fijamente.
¿No es esto demasiado? Lo miró con expresión irónica. Sinceramente, sentía que debería haber sido más fácil. No busco matrimonio, jovencito. Solo una noche. La sorprendió al ver que parecía recomponerse. Sintió una oleada de poder bajo sus dedos. La caricia de sus músculos aumentó repentinamente de calor. No la quemaba, pero por un instante habría jurado que vio una serie de rupturas en su piel, como el flujo de magma sobre la tierra. Tendrás que lidiar con varios, me temo. Ella sonrió, recordando a Hefesto el primer beso que había tenido en su vida. Los recuerdos que Milla tenía de tales sucesos eran escasos. Abundantes, sí, pero escasos comparados con el resto de su inmensa vida. Sin embargo, lo que experimentara en esos recuerdos eran pálidas imitaciones de esto. Su lengua entró en su boca mientras ella comenzaba a aplicar más presión, empujándose más hacia él. Esto no era amor, lo supo desde el principio. Esto era pasión pura, una escalada de atracción y la comprensión de que sus vidas eran cortas. Ella lo deseaba y sabía de su atracción por ella. ¿De qué servía esperar y tener esperanza? Se dio cuenta de sus propios deseos y decidió agarrar el objeto de dichos deseos con ambas manos y bueno, mierda, tenía que admitir que respetaba eso. Ella se estremeció cuando él la levantó con facilidad, recorriéndole las manos por todas partes menos el pecho. Gruñó levemente, mordiéndole el labio y frunciendo el ceño. Esta no es tu primera vez, ¿verdad? Y lo es, susurró, lo juro. Ella lo miró fijamente y su rubor aumentó. Viscosidad, hola. Mierda. Hefesto parpadeó cuando ella saltó de él, mostrando una agilidad bastante ágil. La miró fijamente, sin esperar las palabrotas. Se giró y vio, a un chico guapo. Su cabello rubio rojizo, combinado con una tez bronceada. Sus ojos eran de un azul impactante, y su sonrisa relajada era una mezcla trágica de carisma y picardía. No fue hasta que analizó la daga en su cadera que supo quién era. Señor Hermes, hizo una reverencia a Hefesto, protegiendo a Calíope tras él. Ella también hizo una reverencia, pero se mantuvo cerca de él. Hermes era inmensamente hermoso. No podía evitar la atracción que sentía por él, pero la forma en que la hacía sentir era inquietante. No podía negar su atracción visceral, pero la forma en que Hefesto la hacía sentir era mucho más intensa. Este era un dios, y estaba allí para ella, amante, amigo. Ambas cosas. No sabía qué quería Hermes, pero no le gustaba. Principalmente porque no podía detenerlo. Hermes vestía una túnica azul brillante que le llegaba solo hasta las rodillas. Sus piernas eran inmensamente musculosas, su físico ágil y más compacto de lo que cabría esperar. Pero su piel era su parte más atractiva. Brillaba con energía eléctrica, la sangre de su padre, potente y rugiente desde dentro. Parecía como si un rayo que surcara el cielo hubiera cobrado vida. ¿A qué honor debo tu visita? Se arrodilló Hefesto. Una vez más el orgullo divino ganó cuando Hermes asintió, disfrutando el momento. Zeus solicita tu presencia. Entiendo, me voy inmediatamente. Hermes parpadeó, pero no le dio importancia. Hefesto quería irse lo más rápido posible, no quería que Hermes se enterara de nada. Si se dirigía a Calíope, aunque fuera por un instante, entonces Hefesto aprendería hasta dónde era capaz de llegar para proteger a alguien. Hermes se aferró a su hombro, sonriendo con disculpa. Oye, amigo, disculpa por el bloqueo de pene. Te dejaré aquí luego. Nuestro amigo Centauro me contó lo de tu maldito núcleo. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo, le guiñó un ojo. Hefesto era la imagen misma de la serenidad, pero en su interior sabía que Hermes era un mentiroso. En cuanto pudiera aprovecharse de ello, su secreto se revelaría. No le tenía lealtad personal, aunque decir que Hermes lo perseguía también era incorrecto. Ese era el problema con los dioses. En un momento te amaban de verdad, al siguiente eras su archienemigo. Tenía que tener cuidado. La luz estalló en ellos, dejando a Calíope preocupada. Monte Olimpo, el Monte Olimpo resultó ser y diferente de lo que Hefesto esperaba. Pensar que todo el lugar era solo una colección de realidades forjadas era una forma interesante de hacer las cosas. Efectivamente, les daba a todos los dioses un lugar propio y aunque sería prudente organizarlo mejor. Ahora era una masa arremolinada de energía pura, y solo el gran salón era un estado casi sólido. Quizás un conjunto de edificios como puerta de entrada o contenedor para estas dimensiones de bolsillos separadas. De cualquier manera, permaneció esperando fuera del salón, esperando el momento en que lo llamaran.
No había nadie allí, bueno y no hasta que Leto llegó a la puerta, ofreciéndole una cálida sonrisa. Asintió, agradeciendo su silencioso apoyo. Entonces retumbó el trueno. Respiró hondo, preguntándose si realmente era esto y estaría listo. Aunque por dentro era un desastre, su apariencia exterior era robusta y tranquila. Mientras subía las escaleras, ignoró a los dioses menores. Por un tiempo, había imaginado que los dioses menores eran estos seres maltratados y abusados. Ahora que era mayor, con más experiencia, sabía que eso era falso. O, al menos, no tan malo como los rumores lo hacían parecer. Zeus era un rey más despreocupado que cualquier otro en el reinado del panteón griego. Cada uno de estos dioses tenía más libertad que nunca, salvo algunas restricciones directas que Zeus declara. La mayoría de las cuales tendían a tener que ver con sus numerosas amantes. No, lo que odiaban era un simple hecho. Algo que estos dioses menores jamás podrían superar por completo, sin importar sus luchas. Eran terriblemente débiles. La caída de Cronos debilitó a quienes le eran leales y cambiaron de bando en el último minuto para apoyar a Zeus. Irónicamente, no fue Zeus quien los maldijo, sino el propio Cronos. A Zeus simplemente no le importó arreglarlo y ahora el daño era irreparable. Incluso Hefesto era más fuerte que ellos, y su esencia se rompió por el bien del caos. Los celos y el asco que le inspiraban le decían que la promesa de Hermes de guardar su secreto ya estaba rota. La pregunta era si fue Hermes o alguien más quien rompió esa promesa. Caminar por el Olimpo resultó ser mucho más fácil de lo que esperaba. Pensó que, con la variedad de dimensiones, sería una larga caminata, pero no. Era simplemente un camino recto por un hermoso pero tosco corredor de mármol. Cuanto más se adentraba, más deidades podía ver, muchas de las cuales Hefesto ni siquiera sabía que formaban parte del panteón griego. Finalmente llegó a la sala del trono, aunque carecían de tronos, solo con una gran tribuna cuadrada, similar a la que usaban los políticos durante los debates. Toda la sala estaba llena de dioses, llenos de un desprecio que habría destrozado su autoestima hace siglos. Apenas era un punto ahora. Era más fuerte, mucho más de lo que jamás imaginó. Bueno, eso fue hasta que la vio. Sentada junto a Zeus con todo su atuendo real, estaba Hera. En un segundo, Hefesto pudo ver todos los rasgos que había captado de ella. Sus ojos eran de un tono dorado idéntico, los únicos dos en toda la sala. La forma salvaje de su cabello era incluso la misma, aunque los tonos eran completamente diferentes. Hera llevaba el cabello liso y bordado con muchas joyas. La ligera historia que pudo deducir le indicó que se trataba menos de una maniobra de poder y más de una cuestión de imagen. Su cabello, al igual que el suyo, tenía vida propia. Se negaba a quedarse suelto. Muy parecido a él. Cuanto más la miraba, más parecidos parecían. ¿Qué estás haciendo? Pensó Hefesto para sí mismo. Te estás concentrando en lo equivocado. Ya es suficiente. Como un gong, el pensamiento tranquilizó sus pensamientos. Se arrodilló sin permiso, inclinando la cabeza profundamente ante Zeus. La sala quedó en silencio, y Zeus parpadeó al verlo. Levántate, entonó. La voz resonante estaba impregnada de carisma. Al igual que Alejandro Magno, Zeus hablaba en voz baja, con una postura que naturalmente lo inclinaba a una apariencia más regia. Su piel más oscura era un poco engañosa, pero Hefesto lo atribuyó más a la naturaleza de lo divino que a una decisión consciente de Zeus. Se puso de pie, asegurándose de que sus piernas quedaran completamente ocultas bajo la tela. Los fragmentos de metal que estos dioses pudieran ver solo les harían pensar que llevaba armadura. Prefería que no supieran la verdad. Así era más fácil. ¿Sabes por qué te han convocado? No, señor. Zeus miró a Hermes con expresión agotada. Hermes al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. He visto de primera mano tus creaciones, Diosito, las que has forjado para mis hijos. Te pregunto, herrero, ¿eres capaz de crear más? El respeto básico fue inesperado. Pero no fue desestimado, por muy absurdo que fuera. Mantuvo la mirada fija en el suelo, deseando que esto terminara de una vez. Todos los que necesites, mi señor. Solo necesito la esencia del dios que la necesita. Le tomó toda la fuerza de voluntad al cíclope no gritar mierda. Oh, ¿te importaría demostrarlo? Hefesto nunca miró a Zeus, siempre manteniendo el contacto visual con el suelo. Por un instante, sintió a Zeus frotándose la cabeza con dolor. Mierda, esperaba que no fuera el momento del nacimiento de Atenea.
Puedo, afirmó Hefesto, pero el tiempo para crear construcciones divinas puede llevar varias horas. Esta vez, el cíclope no pudo mantener la compostura y resopló con desdén. A Hefesto poco le importó, pero Leto manifestó su desagrado. Eso, a su vez, hizo que Zeus arqueara una ceja. Por un instante, el dios del fuego estuvo bastante seguro de que estaba a punto de ser asesinado. Los celos de Zeus eran bien conocidos. Sin embargo, no había ningún indicio de tal cosa, solo curiosidad. ¿Tanto difiere tu método? No soy un artesano, lo admito. Sin embargo, sé que una práctica así no lleva tanto tiempo. Es más propio del método mortal, ¿no? Hefesto se enderezó, pero Zeus lo interrumpió. Deja de mirar al suelo y mírame, muchacho. De verdad, no te voy a castigar por hacer preguntas. No soy mi padre. Ah, cierto. El joven Zeus. El luchador por la libertad. Lo miró fijamente y se tambaleó. El poder abrumador casi lo hizo tambalearse de la sorpresa, pero se mantuvo erguido. La presión era tolerable, sorprendente, pero no sofocante en absoluto. Un hecho que hizo que el dios sonriera ampliamente. De repente, la presión en la sala explotó cuando los demás se unieron, con Hera mirando de reojo a Zeus, como si al no secarse los ojos lo hiciera admitir algo. Hefesto permaneció impasible, simplemente arqueando una ceja hacia Zeus. Se estremeció un poco cuando el hombre comenzó a reír escandalosamente. Miró a los demás olímpicos presentes, ellos también estaban de pie impasibles, pero los demás no tuvieron tanta suerte. Como una enorme presión que los agobiaba, el poder de Zeus y los demás olímpicos hizo casi imposible que los pocos dioses menores que aún estaban presentes se mantuvieran en pie. Ja. Ya me lo imaginaba, bramó Zeus. Eres un ser extraño, pero tu fuerza parecía demasiado grande para un simple espíritu. Dio una palmada y miró alrededor de la habitación. Su voz resonó en la montaña. Un dios artesano ha llegado al Olimpo para ejercer su oficio. Eso no era en absoluto lo que estaba sucediendo. Zeus aplaudió nuevamente y su sonrisa se extendió. Y el hijo de un olímpico. Por caos, me han dado una paliza. Dijo, mirando a cada uno de sus hermanos. El rostro de Hera era digno, pero parecía agotada por el espectáculo y el baile. Era como si el gas se manifestara y se hubiera inyectado esteroides cuando Zeus habló. Fue absolutamente electrizante y eso lo explicaría, pensó Hefesto. Ante la pregunta casi verbal, Zeus decidió explicarse. Lo siento, dijo con una sonrisa burlancia. Ningún dios puede resistir mi poder, y mucho menos nuestra fuerza colectiva. Quienes sí pueden suelen ser titanes o olímpicos. Así que, dime, pariente, ¿de quién proviene tu sangre? Los insultos ambiguos eran habituales para estos dioses. La forma en que los dioses menores aún se recomponían dejaba claro por qué Zeus molestaba en mostrar su fuerza. Era un recordatorio, uno bastante indiferente. Sin embargo, el razonamiento era tonto. El tono jovial distaba mucho de lo que Hefesto esperaba que empleara el rey de los dioses. ¿Era extraño lo amable que era este dios? No se parecía en nada al rey de los dioses de la mitología griega que él conocía. Las similitudes entre las mitologías de este mundo y la de Emilia eran demasiado cercanas como para considerarlas simplemente diferentes. Por otro lado, los mitos de Grecia siempre fueron binarios en cierto modo. A veces, los dioses eran insondablemente crueles. En otras, bendecían a la gente y eran faros de virtud. ¿Había algo en juego? Lo pensaré más adelante. La idea de simplemente anunciar su paternidad era fuerte, pero la idea de hacerlo allí, eso lo paralizó. No la desterraría, no, la verdad era que estaba aterrorizado. Allí estaba ella, digna, fuerte y hermosa. Una madre, una en la que residía la posibilidad de una familia. Quizás había una razón. Un concepto absurdo que le impedía. Detuvo sus pensamientos en seco. No era el momento. Permaneció en silencio mientras miraba a Zeus. No quiero quitarle prestigio a Apolo y Artemisa, señor Zeus, ¿está bien discutir esto en otro momento? La expresión, antes alegre, se atenuó considerablemente. La habitación se nubló y el señor de la forja empezó a sudar ligeramente. Por suerte, el sudor no era visible en su cuerpo en ese momento. Es bastante presuntuoso dictar mis acciones, ¿no? Hefesto miró hacia abajo. Mis disculpas, señor. Si de verdad quieres saberlo y mi madre es y Zeus parpadeó. ¿Madre? Hefesto volvió a mirar hacia arriba y asintió. No tengo ningún recuerdo de ningún padre. Eso era cierto, incluso con los recuerdos de Emilia.
Después de todo, a Kiritsugu, a pesar de toda su bondad, no se le podía llamar padre. Al menos, no uno estándar. Cuando el hijo cuidaba de su padre como Shirou, era difícil llamarlo padre de verdad, sin importar cómo se sintiera. Quizás un reflejo del resentimiento de Emilia barra Hefesto. Interesante. ¿Es Demeter? ¿Pareces poseer una cualidad terrenal? Zeus comenzó a reír y los relámpagos caían suavemente por imposible que fuera. No. Divirtámonos un poco. Hermes, tráeme él. Zeus recibió un cristal de inmediato. Miró a su hijo con una amplia sonrisa mientras lo aceptaba agradecido. Siempre un paso por delante. Hermes sonrió, inclinando su cuerpo hacia adelante como un niño. Siempre mi señor. Una vez más, padre. Hermes desapareció una vez más, un rostro entre el mar de dioses que lo rodeaba. El cristal salió disparado de la mano de Zeus con un simple movimiento, pero voló como si lo hubieran disparado desde un cañón. Tan grande era su velocidad que Milla habría flaqueado. Sin embargo, su fuerza era mucho mayor, y atrapó el extraño cristal sin temor. El cristal brillaba con un dorado reluciente, resonando con su esencia. Hefesto parpadeó, contemplando los encantamientos griegos que lo llenaban. Era obra de Hécate, la titán de la magia y la hechicería. La diosa de las brujas. La madre de la brujería, y el objetivo del próximo mentor de Hefesto. La magia empleada en este cristal era impecable. Ansiaba desesperadamente saber cómo invocar tales encantamientos para su propio uso, si era posible. Zeus rió levemente ante la fascinación de su nuevo pariente por el cristal. Levantó la mano y se sorprendió del agarre que tenía este nuevo dios. Ni siquiera sus hermanos pudieron agarrarlo con tanta fuerza como él. El cristal no se movió ni un centímetro. ¡Qué fuerza tan increíble!, elogió Zeus, pero necesitaré el cristal para este pequeño juego. Todos sus hermanos lo miraban como el niño que era. ¿Y qué si lo disfrutaba? De todas formas, nunca pasaban mucho tiempo juntos, salvo él y Hera. Hera, a pesar de su rigidez, al menos era divertida. Además, tenía que causar una buena primera impresión a su sobrino. El dios del fuego soltó el objeto. Entonces Zeus se lo lanzó a su hermano. Poseidón simplemente mantuvo el cristal lejos de él, flotando en su agarre mágico. El cristal hirvió a fuego lento, pero la luz se apagó. ¿Otra vez con este hermano? Zeus se rió un poco. Pregunté y nadie respondió. Vamos, un olímpico de esta fuerza y ninguno de ustedes tiene el orgullo suficiente para reclamar al niño. Por un momento, Hefesto quiso volarse la cabeza. ¿Quién demonios era, este idiota despreocupado? Entonces recordó, no con los recuerdos de Emilia, sino, con los suyos. Era difícil describirlo, recordando la vida que vivió antes de la inclusión de Emilia. Era una persona completamente nueva, alguien que adoptó el nombre de Hefesto simplemente por facilidad de uso. 20 años como Dios se vieron efectivamente lastrados por las innumerables eras siendo Emilia. Admitió que se sentía más cómodo con el nombre de arquero de Emilia, pero andar por la antigua Grecia con el nombre de Emilia era buscarse problemas. Pero incluso sus viejos recuerdos, escasos en comparación, contenían información valiosa. El reino del Olimpo era relativamente nuevo, con solo unos pocos siglos de antigüedad. Ciertos mitos aún no habían ocurrido. La maldición de Aracne aún no existía, simplemente porque Atenea aún no había nacido. Los oráculos no existían. Medusa y Perseo era una leyenda aún no formada. Todos los mitos que definían a los dioses aún no se habían contado ni cantado. El Zeus que veía ahora era un dios joven, uno que había recuperado a su familia. ¿Era posible que así fuera Zeus antes? ¿Qué había hecho que este dios cambiara tan drásticamente? La forma en que este dios sonreía a sus hijos, simplemente reforzaba la idea de que la información que poseía, aunque útil, no era completa. El cristal fue arrojado al Hades. El señor del inframundo era una figura bastante extraña, al menos para Hefesto. Muchos mitos retrataban la división del mundo entre los tres grandes como un asunto bastante sórdido, lleno de traición, ya que Zeus tomó el cielo y dejó a sus hermanos las migajas. Sin embargo, su naturaleza como dioses era inmutable, siendo Hades el claro señor de los muertos. Incluso ahora, su forma física titilaba al ser atraída de vuelta a las profundidades ctónicas. El cristal también permanecía latente con él. Por lo que Hefesto podía ver, el cristal absorbería la esencia de un dios, utilizando la resonancia entre padre e hijo para brillar. Era un método bastante ingenioso, que avivaba aún más el deseo de Hefesto de aprender de Hécate.
Aunque, se preguntaba por qué lo habían creado. Quizás una pregunta para Hécate. Sabía que estaba allí, en ese mismo lugar, pero sus limitados sentidos no podían identificar lo que desconocía. Era mejor evitar usar a Hermes como intermediario. No quería que otros supieran de su deseo. No le avergonzaba hablar con el señor de las brujas, pero dudaba que a ella le gustara que la llamara públicamente en ese momento. Además, todo el desastre que estaba ocurriendo lo dejaba incapacitado para actuar. Hades puso los ojos en blanco y arrojó el cristal al centro de la habitación. El cristal voló hacia Hestia, cuyas llamas apenas lo alcanzaron. Por un breve instante, el cristal brilló, pero se apagó antes de que nadie pudiera decir nada. Ella se giró hacia él y le dedicó la que debía ser la sonrisa más apacible que jamás había visto. Parece que compartimos un dominio, Diosito. Levantó las manos, permitiendo que las llamas se extinguieran brevemente. Para Hefesto, fue un espectáculo de fuego. Algo insignificante. Para Hestia, sin embargo, era mucho más. El fuego que poseía no se parecía en nada al de Apolo. Apolo era el sol, brillante y ardiente. Pero las llamas de Hefesto llevaban consigo una fuerza que fácilmente podía igualar a la de ella, y él era terriblemente joven. ¿Podría ser él el indicado? Pensó. Hestia desterró esos pensamientos y miró a su hermano. Esbozó una leve sonrisa y se encogió de hombros, siguiéndole la corriente. Era evidente que bromeaba, considerando las miradas cómplices que se intercambiaban. Hestia era una mujer exuberante, de figura robusta, con un fino velo sobre el rostro que dejaba entrever algunos rasgos. Lo poco que se veía de sus rasgos revelaba una expresión amable y recatada, combinada con una maraña de cabello castaño. Sus ojos brillaban con las brasas de una llama moribunda, su piel no era distinta del color de la ceniza. Sin embargo, eso cambió al ajustar la chimenea en el centro del lugar. Su piel se oscureció a un bronceado claro y rico, adquiriendo un tono más anaranjado bajo la piel a medida que las llamas se hacían más grandes. El cristal voló hacia cada dios. Hermes, Afrodita, Deméter e incluso Dioniso. Ares estaba extrañamente ausente por alguna razón, sofocando una guerra entre una antigua raza de espíritus y algo similar. Zeus enarcó una ceja y rápidamente lanzó el cristal por toda la habitación. Ni una sola luz brilló entre los pocos dioses y titanes que quedaron después de la ceremonia. Interesante. ¿Podrías ser tan amable de analizar esto? Sé que el trabajo de Hécate es impecable, pero me gustaría una segunda opinión antes de pedirle que lo arregle. La mirada ligeramente aterrorizada que tenía hizo reír a Hefesto para sus adentros. Parecía que había mujeres que incluso Zeus evitaría. Su corazón latía con fuerza en su pecho a medida que el cristal se acercaba. Sintió que su corazón se aceleraba cuando el resplandor comenzó a brillar aún más. No se apagó ni parpadeó. La luz era fuerte y constante. Una verdadera reacción. La habitación quedó en un silencio sepulcral, y todas las miradas se volvieron hacia él. Se aseguró de ocultar su esencia, por simplicidad. Estaba listo para cualquier cosa. Para la ira de Zeus, para el ataque de Ares al derribar la puerta. Todo estaba sobre la mesa, excepto la risa de Zeus. Su forma de reír era alegre, reflejando un sentimiento de alegría y júbilo. Abrazó a su esposa sobre sus hombros, con los ojos muy abiertos. ¿Un niño? ¿Por qué no me lo contaste? Esto es motivo de celebración. Antes de que pudiera hablar, Zeus se levantó. El sonido del trueno resonó por toda la cámara. Escuchen todos. La distinguida reina del Olimpo, ha dado la bienvenida a cada uno de mis hijos a nuestra gran familia. Es justo que su propio hijo sea recibido también. Hefesto parpadeó y alzó la cabeza para mirar a Zeus. Su interior estaba completamente abierto y, por primera vez, vio la verdadera forma del interior de un dios. Era una vista hermosa, con una única descripción que le hacía justicia. Era perfecta. Los colores, los conceptos, todo en ella era tan prístino y definido que Hefesto se dio cuenta de lo feo que era en realidad comparado con los otros dioses. No le molestó, pero podía decir con sinceridad que comprendía el origen de ese sentimiento, si era algo que los dioses podían ver entre sí. Lo que vio en las profundidades de Zeus fue pura serenidad y alivio. Una alegría para su esposa y para él mismo. La sensación de que su familia crecía y se profundizaba. Vio en este hombre la misma soledad que él mismo poseía y, como un perro hambriento, vivió vorazmente cada momento con su familia. Un dios artesano, ja. Se parece tanto a ella que no tiene ni gracia.
Ella también es tejedora, así que ver su talento florecer en su descendencia así debe ser simplemente el destino. Hefesto asumió que el tejido del que hablaba Zeus no era el de la ropa, pero en cualquier caso, el silencio y el decoro de Hera eran vacíos. El resto de la reunión transcurrió con el mismo silencio de siempre. Le importaban poco sus conversaciones. Esperó, permitiendo que Zeus volviera la atención a sus hijos. Pasaron las horas hasta que la luna empezó a salir, pero él esperó a que los dioses menores y los demás titanes comenzaran a marcharse. Todos los demás dioses mayores también se marcharon, regresando a sus dominios, dejando solo a Zeus, sus hijos directos y Hera. Zeus felicitó a Hera y se marchó con su séquito. Parecía absorto en hablar con Apolo y Artemisa, aprendiendo todo lo que podía sobre ellos. Aún así, se aseguró de obtener el juramento de Festo de fabricarle un arma antes de irse. Solo estaban ellos, o al menos, así debería haber sido. Casi como si se escondiera, Hestia se quedó para atender el hogar, pero a Hera no pareció importarle. La miró y lo absorbió todo. Su piel era impecable, su cabello castaño oscuro, había similitud entre ellos en los pómulos y la mandíbula, pero lo que más los definía eran los ojos. El tono dorado exacto entre ellos, brillante y resplandeciente. Era extraño cómo funcionaba eso, ¿verdad? Como Emilia en su vida, Hefesto y Hera compartían el mismo tono. Abrió la boca. Salir. Cerró la boca. Los ojos de Hera eran fríos, sin vida y sin piedad. El brillo ilustre ocultaba una actitud fría y despiadada. ¿No se suponía que ella era diferente? No perteneces aquí, murmuró con desagrado. No sé cómo sobreviviste, ni me importa. Zeus tuvo su momento para devolverme el respeto que le he mostrado a él y a su familia. Por eso, admito que fue bastante amable. Sin embargo, ellos no saben la abominación que eres. Yo sí. El Olimpo no necesita tu sangre sucia, sobre todo una que ha sido contaminada por esencia mortal. Sus ojos ahora eran de un oro salvaje, brillando con poder divino. Puede que tu esencia esté oculta para otros, pero para personas como yo, tu naturaleza es tan evidente como cualquier otra. Toma tu retorcido y repugnante ser y abandona mi propiedad. Esta es tu única advertencia. No sintió más que un nudo en el estómago. La esperanza fue aplastada por el peso abrumador de la desesperación. Pero ya no era el desesperado y asustado Dios, vengativo del mundo. En cambio, era un desesperado Dios y con sus esperanzas defraudadas. Las experiencias de Emilia brillaron con más fuerza ese día, pues la expresión aburrida de Hefesto nunca flaqueó y su voz nunca tembló. Lo entiendo, pero no puedo cumplir. Sus ojos se clavaron en él y la habitación empezó a cubrirse de escarcha. Oh. Zeus me ha encomendado crear armas para él y los suyos. No puedo desobedecer la orden directa del rey. Sin embargo, haré todo lo posible por limitar mis interacciones contigo, en especial con mi señora. Cada palabra resonaba con un tono hueco, uno que Emilia practicaba para sentirse lo más libre y vacío posible. Solo quería irse. Claro, así fue como terminó, ¿por qué iba a ser diferente? Al menos entiendes tu posición, murmuró. Las palabras le dolieron pero fue la cruel indiferencia, la falta de empatía y la ausencia de culpa lo que realmente lo irritó. Pero no eran las llamas de la ira las que resonaban en su interior, sino las frescas aguas de la resignación. Debería haberlo sabido. Había diferencias, sí, pero eso no significaba que todo fuera diferente. Ella quería un hijo perfecto, hermoso en todos los sentidos y él simplemente no lo era. Hestia ni siquiera lo miró y simplemente atendió su hogar. Hera se fue, preparándose ya para sus deberes del día siguiente. Debió de arrodillarse allí una hora entera antes de levantarse. Me voy ahora, Lady Hestia. Espero que hayas disfrutado del espectáculo. Quizás no fue buena idea desahogarse con ella, pero a Hefesto no le importó. Pero, si se hubiera demorado, quizás si hubiera sido más vengativo y mezquino, podría haber visto cómo ella se giró para mirarlo con solo asombro y horror. Se acercó a él, deseando desesperadamente explicarle cómo funcionaba su naturaleza, que nunca supo que era visible para él. Que necesitaban acercarse a ella y no al revés. Apretó los dientes, una pequeña lágrima fluyó al verlo de espaldas a ella, sin nada más que lástima por él y asco por su hermana. Las llamas del Olimpo que ella cuidaba crecieron con su ira, pero las apagó rápidamente. Para él, entonces, un pequeño arrepentimiento. Con un simple gesto, lo devolvió a su lugar de origen, un pequeño y simple hechizo para una diosa como ella. Para Hefesto, el mundo dio un vuelco y se encontró en las afueras de la aldea.
La fiesta debía de haber terminado, pues la luna brillaba con fuerza en el cielo y no había ni una sola persona en la aldea. Debían de estar durmiendo. Como Dios, dormir era más una sugestión para alguien como él, así que tenía sentido que su reloj biológico estuviera desfasado para medir el tiempo. No sentía la necesidad de mirar las estrellas ni de calcularlo, pues, francamente, no reconocía ninguna constelación que viera por el momento. Después de todo, Artemisa aún no las había creado. Deambuló por la aldea y el sonido lo desconcertó. Más bien, la ausencia de él. Sus pasos se aceleraron al entrar, notando daños y algunas casas destrozadas, un edificio incluso comenzaba a arder con una pequeña llama creciente. Corrió hacia los edificios. Vio sangre, hogares rotos, y cuando entró en la casa de Calíope, no vio nada más que sangre derramada y la mitad superior carcomida de Agnes, con los ojos apagados y muertos. Cayó de rodillas y vio un largo y espeso rastro de algo atrincherado en la tierra que conducía al bosque que se extendía más allá. Emilia se habría desvanecido. Emilia mantendría el control. Pero y Hefesto era el hijo de su madre. Porque Hefesto rugió de ira, y la tierra respondió con la misma intensidad. La aldea estalló en un mar de fuego como los griegos no habían visto desde la guerra contra Cronos. La tierra se partió y expulsó un torrente de magma mientras el aspecto interior de Hefesto gritaba. Todos los dioses del panteón griego lo sintieron en ese instante, una furia y un poder desenfrenados que no podían competir con ningún olímpico. Estia miró más allá de su tierra, al fragmento que tenía frente a ella. Brillaba con fiereza, y en verdad, el anfitrión que había estado esperando estaba listo. Pero las lágrimas que sintió correr por su rostro ahogaron su felicidad, dejando solo un singular sentimiento de lástima. Del mar de llamas que era la aldea, Hefesto emergió, con el cuerpo encendido y agrietado como un volcán en erupción. Sus llamas no dañaron la vida silvestre, ni quemaron árboles ni tierra. Pero aún así, encontraría lo que no tenía nada en este momento. Porque la venganza era lo único que sentía en este momento, y sería cruel y despiadado. Fin, notas del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado de este pequeño capítulo. Recibí algunas reseñas que cuestionaban por qué estaba haciendo de era una buena persona y tenía muchísimas ganas de reírme y responder con desde cuándo. Los mitos son meras pautas para la historia que intento crear. Además, Hades 2 es una pasada y me ha inspirado a escribir este capítulo mucho antes de lo previsto. Sí, Hécate era algo especial. Sí. Así que, está aquí junto con algunas decisiones creativas y de personalidad que me gustaron del juego. Esto no quiere decir que los dioses sean una copia exacta de los dioses de Hades 2, pero son otra fuente de inspiración de la que me inspiraré mucho para esta historia. Hay un aspecto que es fundamental en la historia desde el principio, aunque probablemente no se manifieste durante un tiempo. Además, ¿qué sería de un mito griego sin algo de tragedia? Es la primera vez que escribo sobre un personaje que sufre y vive una tragedia como esta. Suele ser indirecta, algo que han vivido, en lugar de experimentar. Cuéntenme qué les parece.